No significamos nada para ti, ¿eh? Sollozó mi hermana cuando me negué a ser la anfitriona de nuevo. Dios, qué fría eres, espetaron mis padres. Yo sonreí, imperturbable. Créanme, me importa. Luego, le di al play. Las expresiones de mi familia se quebraron como cristal mientras escuchaban. La voz de Maris se abrió paso entre el tintineo de los cubiertos, aguda y temblorosa. No significamos nada para ti, ¿eh? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su mano se aferraba al borde de la mesa, como si solo el dolor pudiera mantenerla en pie. Oilia se inclinó hacia adelante, con la barbilla tensa y los labios fruncidos en señal de juicio. Dios, Sarapina, qué fría eres. Una hija no trata así a su familia. Dorian no levantó la voz. Nunca lo hacía. En su lugar, negó lentamente con la cabeza, de esa forma deliberada que siempre tenía más peso que las palabras. La decepción en sus ojos pesaba más que el suspiro que le siguió. Me recliné en mi silla, calmando mi respiración. Durante años, me había tragado momentos como este, fingiendo que el silencio era paz. Pero esa noche, su guión se desmoronó. Mi mano se deslizó en mi bolso, y mis dedos se cerraron sobre el teléfono que había guardado allí horas antes. Lo saqué y lo coloqué sobre la mesa con un cuidado deliberado. Maris sorbió por la nariz, con la confusión brillando en sus ojos. El ceño de Oilia se frunció en un nudo apretado. Créanme, dije en voz baja. Me importa. Le di al play. La atmósfera de la habitación cambió. Voces familiares resonaron. Las agudas críticas de Oilia sobre mi comida. Los suspiros de Maris, cargados de desprecio. Los murmullos casuales de Dorian diciendo que simplemente debería dejarlo pasar. La grabación llenó cada rincón, un espejo del que no podían escapar. Las lágrimas de Maris se desvanecieron tan rápido como habían llegado. La boca de Oilia se convirtió en una línea fina y quebradiza. La mirada de Dorian se rompió, desviándose hacia el suelo. Dejé que el silencio se extendiera, y luego guardé el teléfono en mi bolso. Mi pulso se ralentizó, ahora estable. Esto no fue repentino. Se había estado gestando durante años. Y si querían saber cómo había llegado hasta aquí, necesitaban empezar por donde todo comenzó. Ese recuerdo volvió de golpe. Comenzó de manera bastante inocente. Hace 10 años, me ofrecía organizar el Día de Acción de Gracias en mi pequeña casa de Asheville. Estaba orgullosa del lugar, pisos de madera que yo misma había restaurado, un comedor lo suficientemente grande como para extender una mesa para 12. Me encantaba llenar el aire con el aroma a romero y cítricos, y escuchar las risas desbordarse desde la cocina hasta el porche. Esa primera celebración, me sentí como el pegamento que nos mantenía unidos. A partir de ahí, todo creció como una bola de nieve. Navidad, Pascua, cumpleaños, incluso cenas de domingo cuando a alguien no le apetecía cocinar, mi casa era el lugar de encuentro. Al principio, me decía a mí misma que era amor. No me importaba levantarme al amanecer para adobar pavos o colgar luces hasta que se me acalambraban los dedos. Ver a todos reunidos, sonriendo ante una comida en la que había volcado toda mi energía, hacía que todo valiera la pena. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Los gracias se hicieron más cortos, y luego desaparecieron. Los abrazos en la puerta se convirtieron en rápidos asentimientos. En lugar de preguntar, empezaron a darlo por hecho. Llegaba un mensaje de Maris, iremos a cenar el domingo. No era una pregunta, sino un hecho. Oilia llegaba con sus propias especias guardadas en el bolso, lista para arreglar mis recetas. Dorian siempre se sentaba en su silla de siempre, sin mover un dedo para ayudar, recordándome siempre con una mirada que yo había elegido ese papel, y que debía soportarlo en silencio. Incluso los momentos que intenté reclamar, sugiriendo que quizás alguien más fuera el anfitrión o que saliéramos a cenar, eran ignorados. Tú lo haces mejor, decía Maris con una sonrisa empalagosa, como si los halagos borraran el peso de la expectativa. Año tras año, lo sobrellevé, esperando una gratitud que nunca llegó. El amor se convirtió en trabajo, y el trabajo se convirtió en deber. Para cuando se acercaba otra Navidad, ya me preguntaba si mi esfuerzo significaba algo. Y ese año, encontraría mi punto de quiebre. No importaba lo que sirviera. Oilia siempre encontraba algo con lo que fastidiar.
Si la sopa estaba muy espesa, decía que carecía de refinamiento. Si el pan estaba crujiente, suspiraba diciendo que el de su madre era más tierno. Una vez, después de pasar horas haciendo un risotto de calabaza, arrugó la nariz y murmuró: comida pesada, Sarapina. Deberías pensar en algo más ligero la próxima vez. Cada palabra era como un alfilerazo, pequeño pero lo suficientemente afilado como para doler. Maris tenía su propia forma de menospreciarme. No criticaba abiertamente, al menos no con la precisión de su madre. En cambio, se reclinaba en su silla, soltaba un suspiro dramático y decía algo como: bueno, supongo que esto servirá. Empujaba la comida en su plato como si estuviera soportando un castigo en lugar de disfrutar de una comida que yo había planeado durante toda la semana. Dorian, por supuesto, nunca me defendía. Simplemente se sentaba a la cabeza de la mesa, con los hombros encorvados, masticando lentamente. Si alguna vez lo miraba en busca de apoyo, se encogía de hombros como si mis sentimientos fueran demasiado triviales para reconocerlos. Era su silencio lo que más me hería, confirmando que, a sus ojos, yo solo tenía un propósito: mantener en marcha la maquinaria de las reuniones familiares. A veces, la mesa se volvía aún más pesada. Adam, un primo lejano, traía amigos sin avisar, rostros que no conocía se sentaban en mi mesa, sirviéndose comida que yo no había preparado pensando en ellos. Los invitados no invitados nunca se disculpaban. Simplemente se integraban en la velada como si mi trabajo fuera infinitamente elástico. Cassian, mi vecino, notó el patrón un domingo cuando lo invité a comer las sobras. Eres demasiado generosa, Sarapina, dijo, viéndome guardar comida en recipientes para gente que ni siquiera me había dado las gracias. Me reí, insistiendo en que solo era familia. Pero sus palabras resonaron mucho después de que se fuera, haciéndose más fuertes con cada reunión. La verdad ya me estaba carcomiendo, incluso antes de la Navidad que finalmente me rompió. Ese diciembre, me esforcé más que nunca. Me dije a mí misma que si podía hacer que la noche fuera perfecta, tal vez algo finalmente cambiaría. Pasé días planeando el menú, eligiendo cada plato con esmero: un pavo perfectamente asado, zanahorias glaseadas con cítricos, pan casero recién salido del horno, tartas estiradas y horneadas a mano. Pulí la platería, planché los manteles y decoré el árbol hasta que pareció sacado de una revista. Cada rincón de la casa brillaba de esfuerzo. Cuando la familia llegó, ni siquiera miraron el trabajo en el que me había volcado. Ni un gracias. Ni un vaya, qué bonito está todo. Solo abrigos arrojados sobre las sillas y quejas sobre el frío. Las primeras palabras de Oilia fueron para arrugar la nariz ante el puré de patatas. ¿No usaste crema de leche?, preguntó, con un tono tan afilado como siempre. Maris suspiró dramáticamente y se deslizó en su asiento. Supongo que tendremos que fingir que nos gusta. Miró a Dorian, quien se encogió de hombros como de costumbre, dándole la aprobación silenciosa que siempre buscaba. Luego, como si el momento necesitara un golpe final, Maris entró en la cocina, abrió mi refrigerador y sacó una tarta de calabaza comprada que yo tenía como respaldo. La levantó en alto como un trofeo y se rió. Bueno, al menos esto sabrá bien. Oilia se rió entre dientes. La boca de Dorian se curvó en una sonrisa casi imperceptible. Incluso esa pequeña traición se sintió como una cuchillada. Algo dentro de mí se rompió. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. Sin decir palabra, apagué el horno, me desabroché el delantal y caminé hacia la sala de estar. Me agaché, desenchufé el brillante árbol de Navidad y observé cómo las luces se apagaban en un instante. La habitación quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron en el aire. Maris parpadeó, sorprendida, su arrogancia vacilante. ¿Qué estás haciendo?, susurró. La miré, y luego los miré a todos. Se acabó, dije. No volveré a ser anfitriona. Nunca más. El silencio que siguió fue más pesado que todos los años de críticas combinados, presionando en cada rincón de la casa. Y en ese silencio, supe que no habría vuelta atrás. El silencio tras mi declaración duró solo un instante antes de que la voz de Maris se alzara de nuevo, goteando falsa tristeza. ¿Así que eso es todo? No significamos nada para ti.
Después de todo, simplemente te vas a marchar. Sus lágrimas parecían ensayadas, su voz demasiado aguda para ser genuina. Oilia jadeó, llevándose una mano al pecho como si la hubiera golpeado. ¿Cómo puedes decir eso, Sarapina? Somos tu familia. Uno no abandona a la familia. Incluso Dorian, que tan a menudo se escondía tras su silencio, finalmente habló. Fría, murmuró, negando con la cabeza. ¿Cómo puedes ser tan fría? Casi me reí de lo absurdo que era. Después de años de comentarios mordaces, invitados no deseados y un trabajo interminable que pasaba desapercibido, yo era la tildada de insensible. Su indignación no era por perderme a mí. Era por perder su comodidad. Me erguí, con el peso de la decisión asentándose cómodamente sobre mis hombros. Creen que no me importa, dije con calma. Pero créanme, me importa lo suficiente como para guardar las pruebas. Fruncieron el ceño, confundidos, mientras metía la mano en mi bolso y sacaba mi teléfono. Mi pulgar tocó la pantalla, y un coro familiar llenó la habitación. El tono condescendiente de Oilia, no usaste crema de leche. Bueno, eso es diferente. El suspiro burlón de Maris, supongo que tendremos que fingir que nos gusta. El murmullo despreocupado de Dorian, déjalo pasar, Sarapina. Cada palabra resonaba más fuerte que la anterior, innegable e ineludible. El color desapareció del rostro de Maris. Los labios de Oilia se apretaron tanto que casi desaparecieron. Dorian desvió la mirada, con los ojos fijos en el suelo. Dejé que la grabación sonara hasta que la última risa arrogante se desvaneció. Luego, guardé el teléfono en mi bolso y los miré, uno por uno. ¿Todavía creen que soy fría? Nadie habló. El único sonido era el leve zumbido del refrigerador en la cocina, un recordatorio de que la cena seguía esperando, intacta. Caminé hacia el armario, saqué mi abrigo de la percha y me lo puse con una calma deliberada. Mis manos ya no temblaban. Mi pulso era estable, casi sereno. En la puerta, me detuve lo justo para decir, la cena está en el refrigerador. Sírvanse. Luego salí, con el aire nocturno cortante contra mi piel, y cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez en años, los dejé para que se enfrentaran al silencio sin mí, y no miré atrás. Los mensajes comenzaron esa misma noche. Maris exigiendo una explicación. Oilia insistiendo en que teníamos que hablar. Las líneas cortas y secas de Dorian recordándome mi deber. Ignoré cada uno de ellos. Cuando llegaron las llamadas, las dejé sonar. El silencio fue mi única respuesta, y los inquietó más de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Pasaron las semanas. La Navidad terminó sin mí, y por primera vez en una década, se vieron obligados a valerse por sí mismos. Escuché fragmentos de lo ocurrido a través de susurros que me llegaban en el pueblo. El pavo estaba poco cocido. Maris se olvidó de descongelar las tartas. Oilia le gritó a Dorian delante de todos, con una voz tan aguda que silenció la mesa. Para Año Nuevo, ya estaban asustados. La Pascua fue peor. Maris intentó ser la anfitriona, declarando que lo haría mejor que Sarapina. En lugar de eso, quemó el jamón, coció demasiado las verduras y vio cómo Oilia la destrozaba delante de primos y vecinos. Maris, siempre dramática, terminó la noche llorando, diciéndole a todo el mundo que nunca volvería a ser anfitriona. Las fracturas se extendieron rápidamente. Oilia tomó el relevo, tratando de demostrar que todavía era la matriarca que podía mantenerlo todo unido. Se olvidó de poner la mesa correctamente, y Dorian murmuró sobre ello al alcance del oído de los invitados. Maris se burló de su cocina con el mismo tono mordaz que una vez usó conmigo. Lo que una vez fue una crueldad casual hacia mí, se convirtió en armas que usaron unos contra otros. Yo no moví un dedo. Pasé esos meses volcando mi energía en mi trabajo, paseando por el río por las tardes, e incluso compartiendo un café con Cassian de vez en cuando. Una tarde, cuando le conté sobre los mensajes que todavía ignoraba, sonrió levemente y dijo, «Les enseñaste a respetar con tu ausencia». A veces, el silencio es más ruidoso que cualquier pelea. Y tenía razón. Por una vez, se vieron obligados a ver cómo era la vida sin que yo lo mantuviera todo unido. Sin embargo, eso no impidió que intentaran atraerme de nuevo. El primer intento llegó una tarde gris,
cuando Oilia me contactó con una invitación propia. Oilia eligió un pequeño café en el centro, uno de esos lugares con tazas de té desconchadas en rincones tranquilos. Ya estaba allí cuando llegué, removiendo su té con una gracia lenta y practicada. Su sonrisa era demasiado dulce, sus ojos afilados como el cristal. Gracias por venir, comenzó, como si yo hubiera aceptado hacer algo noble. Solo asentí, esperando. No perdió el tiempo. Estaba pensando, quizás podrías organizar la Navidad de nuevo este año. Sé que necesitabas un descanso, pero ya has tenido tiempo, ¿no? Casi me reí. Después de todo, todavía lo planteaba como si ser anfitriona fuera un privilegio que ella me concedía. No, dije simplemente. Su sonrisa se congeló. Un destello de algo feo cruzó su rostro antes de que lo disimulara. Sarapina, somos familia, y la familia hace sacrificios. A los niños siempre les encantaba ir a tu casa. Su voz se suavizó en esa última parte, una aguja destinada a perforar mi corazón. Me incliné hacia adelante. Ya sacrifiqué suficiente. Cociné, limpié, decoré y los escuché a todos insultarme. No les debo ninguna otra celebración. Sus labios se apretaron. Murmuró algo sobre un malentendido, y luego cambió rápidamente de tema, fingiendo que solo nos estábamos poniendo al día. La dejé, pero sabía que el juego no había terminado. Esa noche, Dorian llegó a casa pálido, preguntando por qué había sido tan cruel con ella. Al parecer, Oilia lo había llamado llorando, convirtiendo la reunión en otra historia sobre mi frialdad. No discutí. En cambio, saqué mi teléfono, abrí la grabación que había hecho en el café y le di al play. Su propia voz llenó la habitación, la familia significa sacrificio. A los niños les encantaba tu casa. Cada nota manipuladora sonó clara. Dorian se hundió en su silla, en silencio. La máscara de Oilia se había vuelto a agrietar y, sin embargo, incluso al desnudo, no había terminado. Supe que algo andaba mal en el momento en que entré en el camino de entrada. El coche de Oilia estaba torcido cerca del porche. El sedán de Maris estaba pegado detrás. Las persianas de la ventana delantera estaban entreabiertas, lo justo para saber que me estaban esperando. Cuando abrí la puerta, los tres ya estaban sentados en mi sala de estar como si fuera suya. Maris estaba en el borde del sofá, con los ojos rojos pero desafiantes. Oilia estaba sentada con las piernas cruzadas, las manos juntas en su regazo como una reina en su trono. Dorian permanecía en el sillón, con los hombros pesados y el rostro ilegible. No podemos seguir así, comenzó Maris, con la voz temblorosa. Nos estás castigando. Castigándolos, dejé mi bolso, mi voz plana. ¿Por qué? ¿Por tener que organizar sus propias cenas? Oilia se inclinó hacia adelante, con la mirada afilada. Estás destrozando a esta familia. Todo porque ya no quieres hacer tu parte. Me reí una vez, de forma fría y corta. ¿Mi parte? Durante una década, cargué con cada festividad, cada comida, cada insulto que me lanzaron. Y ahora lo llaman castigo cuando me detengo. Dorian se movió incómodo. Sarapina, por favor. ¿No podemos simplemente superar esto? Me erguí, mirándolos a cada uno. No. Nunca volveré a ser anfitriona. Jamás. Las palabras cayeron como piedras, pesadas y definitivas. La boca de Maris se abrió, escapándose un pequeño jadeo. La compostura de Oilia se resquebrajó, su mandíbula se tensó, sus dedos agarraron su rodilla. Incluso Dorian bajó la mirada, mientras el peso de lo inevitable se hundía. Por primera vez en años, sentí que la balanza se inclinaba, lejos de su control. Y mientras miraba mi propia sala de estar, me di cuenta de que era hora de recuperarla para siempre. Al día siguiente de su emboscada, caminé por mi casa y la vi de otra manera. La enorme mesa de comedor, una vez extendida para satisfacer cada demanda, de repente parecía más un monumento a años de agotamiento que un mueble. Los armarios llenos de bandejas y vajillas se sentían menos como herramientas de hospitalidad y más como las cadenas, que me habían atado a un papel que ya no quería. Así que comencé a soltar. Llamé al centro de donaciones local y organicé la recogida de las bandejas y los juegos de vajilla adicionales. Cuando los hombres se los llevaron, me sentí más ligera,
como si cada pieza que se llevaban me quitara un poco de peso del pecho. Luego puse a la venta la mesa de comedor. Una pareja joven vino a verla, con los ojos brillantes ante la idea de celebrar su primer día de acción de gracias. Se la entregué sin pensarlo 2 veces, feliz de ver que pertenecía a alguien que todavía albergaba esperanza en lugar de obligación. En su lugar, compré una pequeña mesa redonda, suficiente para 4. En su primera noche, invité a Cassian y a 2 amigos cercanos del trabajo. Compartimos comida sencilla, reímos con facilidad y nos quedamos charlando mucho después de que se retiraran los platos. Sin críticas, sin culpas, sin deudas tácitas. Por primera vez, la alegría se sentó en mi mesa en lugar del deber. Al terminar la noche, me di cuenta de que mi hogar finalmente me reflejaba a mí, no la versión que mi familia exigía. Y en esa tranquila libertad, comencé a ver el contorno de la persona en la que me estaba convirtiendo. Pero la paz, una vez encontrada, no significa que otros dejen de intentar robarla. Pasaron los meses, y el ritmo de la vida cambió. Las llamadas dejaron de ser tan frecuentes, aunque su silencio conllevaba una amargura que casi podía saborear. A través de vecinos y conocidos en común, escuché pequeños fragmentos de su desmoronamiento. Oilia se enfurruñaba en las reuniones que intentaba organizar, su perfeccionismo se encontraba con la indiferencia. Maris se quejaba en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar sobre la carga de responsabilidad que, según ella, yo había abandonado. Dorian se retiró a una tranquila resignación, desvaneciéndose en el fondo como siempre lo había hecho. Mientras tanto, yo prosperaba. Mi hogar, despojado de sus antiguas exigencias, se convirtió en un lugar de paz. Llené los fines de semana con cenas entre amigos, tardes paseando por el río French Broad, y mañanas de reflexión tranquila con un libro y un café. El aire se sentía más ligero sin el peso constante de la expectativa oprimiéndome. A veces pensaba en los viejos tiempos, en la década que había entregado para mantener su mundo funcionando sin problemas, las risas que perseguía, la gratitud que esperaba, la validación que nunca llegó. Me di cuenta de cuánto de mí misma había quemado, solo para mantenerlos a ellos calientes. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el río en tonos dorados, me detuve en el mirador y dejé que la brisa me atravesara. Mi vida ya no se definía por sus exigencias, sus críticas o su derecho a todo. Era libre. Finalmente. Irrevocablemente libre. Pasé años ardiendo para mantenerlos calientes, le susurré al agua, firme y segura. Nunca más. Al final, la familia se define por quienes comparten tu apellido, o por quienes honran tu paz.